tienen que poder, o sea, tienen acceso a las clases, ¿no? Eso no importa, aunque hayan, digo, por ejemplo, ayer un compañero me dijo que estaba en México, ¿no? Entonces, pues igual pueden andar quién sabe dónde, pero tienen acceso al material. Pero bueno, no continuemos con eso, tampoco es agresión. A ver, Karen, ¿de qué es lo que estamos tratando? ¿De qué es qué estamos trabajando en este rato? Karen, saliendo, entrando Fernanda. ¿Qué estamos trabajando? ¿Qué estamos trabajando? A ver, compañeros, recuerden, ¿qué estamos trabajando en esta unidad? ¿De qué se trata la tercera, no es la tercera unidad, sí, es cierto, la tercera unidad? Proposiciones. Proposiciones. ¿De qué? De lógicamente verdaderas, ¿no? Es algo así. Lógica matemática. Eso. La lógica matemática. ¿Cuál es la diferencia entre la lógica matemática y la lógica natural o la lógica empírica? Pues la empírica es a través de la experiencia. Ajá, es correcto, la empírica es a través de la experiencia, pero ¿cuál es la diferencia entre la matemática y la empírica? ¿Cuál es la diferencia, compañeros, entre la empírica y la matemática? Pues sabe. ¿No saben? No, Doc. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia básica es que, a ver, la empírica se basa en tu razonamiento, pero tu razonamiento no necesariamente es igual en todos los casos. Por ejemplo, ahorita, mi razonamiento, así como soy de cuadrado, diría, oye, pues igual si vinieron o no vinieron, no hay problema. Simplemente pues véanla después, ¿no? O sea, vean las clases en YouTube. Ese es mi razonamiento, pero no necesariamente es cierto. ¿Por qué? Porque alguien me puede decir, oye, no, pero ¿sabes qué? Pues estoy muy ocupado, no tuve internet, lo que tú quieras, ¿no? Entonces el internet, el razonamiento empírico no es igual. Les decía que es como la diferencia de, yo puedo ver a una persona en la calle que esté pidiendo, y yo puedo decir, oye, pero tú podrías trabajar, ¿no? Lavar coches, trabajar de cargador en algún lado, y te digan, no. Para mí no es correcto porque si no me van a explotar y voy a tener que levantarme muy temprano y así, ¿no? Así me levanto a la hora que yo quiero y voy y pido limosna o pido que me ayuden. Entonces, para él su lógica es que nosotros tenemos la obligación de ayudarlo, es su lógica. La lógica de nosotros es que no tenemos por qué. ¿Me explico? Son diferentes. La lógica matemática no, la lógica matemática es pareja, o sea, no importa en qué contexto, si llegaran unos extraterrestres o quien llegara, sería la misma lógica, la lógica matemática es igual, o sea, no va a cambiar por nada el mundo, porque los razonamientos son, como veíamos en uno de los símbolos, son para todos los casos, o para algunos casos, o sea, sí cumple, ¿sí? La matemática contempla para todos, o sea, que siempre es igual, o sea, todos los números, por ejemplo, todos los números primos solamente son divisibles entre sí mismos y la unidad. Eso es para todos. Oye, que el número primo número 1.000.000 cumple las condiciones. Que el número par, todos los números pares son divisibles entre 2. Todos. Oye, que el 542 también. El 128 también. ¿Sí? Entonces, ayer estábamos viendo que precisamente las proposiciones, tú puedes hacer razonamientos, ¿sí? Por ejemplo, el razonamiento que yo hacía con que pueden ver las clases después, depende si lo hago con alguno de los razonamientos lógicos, con alguno de los razonamientos que vienen de la filosofía, es válido.
y puedo comprobar que es cierto, ¿sí? Claro que de todas maneras también es demostrable o no. O sea, la lógica me permite demostrar que lo que que lo que tú estás diciendo es correcto o no es correcto, ¿sí? ¿Sí? O tiene algún fundamento. O sea, por ejemplo, en el caso de no es incorrecto ayudar a la gente que no tiene. Eso no es incorrecto. O sea, es correcto ayudar a la gente que no tiene. Lo que no es correcto es que gente que se puede valer por sí misma la ayude, ¿sí? O sea, que es como el niño que se puede parar por sí mismo y va la mamá corriendo a levantarlo, ¿no? Eso es incorrecto. Entonces hablamos del razonamiento y de la lógica. Hablábamos de que hay varios tipos de razonamiento. El afirmando afirmo. Ay, por ejemplo, ahorita, si huele rico, entonces me da hambre. Está oliendo rico. Entonces imagínense, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es el razonamiento? Que era el ponendo ponens. El primer razonamiento que vimos ayer fue el ponendo ponens. Y te dice, si huele rico, entonces me da hambre. Ay, huele como a pay de atún. Que no es pay de atún, pero bueno. ¿Qué creen que estoy sintiendo ahorita? Porque no he desayunado, aparte. Antojo y hambre. Exacto. Entonces, entonces una pregunta, ¿mi razonamiento es válido o no? Sí, sí, sí. Claro, entonces a ese razonamiento se le llama ponendo ponens en latín, que significa el que afirma afirmo. Si trabajo fuerte voy a ganar mucho dinero. Trabajé 10 horas. ¿Cuál es el razonamiento que debo de tener? Voy a ganar muy bien, más dinero. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el razonamiento ponendo ponens que vimos ayer. Tolendo tolens. Negando niego. Sí. Negando niego. Si estoy satisfecho, entonces no tengo hambre. No estoy satisfecho. ¿Cuál es el razonamiento que debo de tener? Que sigue teniendo hambre. Exacto. O sea, niegas negando. Sí. Si te fue bien en el examen, entonces pasaste la unidad. No me fue bien en el examen. Por lo tanto, ¿cuál es el razonamiento? No pasé la unidad. No pasé la unidad. ¿Ok? Eso se le llama en latín tolendo tolens, es decir, negando niego. Si no, si estoy guapo, entonces van a querer andar conmigo. No quieren andar conmigo. ¿Cuál es el razonamiento entonces? Estoy feo. Muy feo, estoy feo. No importa, ya ahorita ya se supone que hay varios tipos de atractivos. O sea, por ejemplo, si eres inteligente, hay ciertas mujeres que también te consideran atractivo. Obviamente, si tienes dinero, un buen carro, cosas por el estilo, también te consideran atractivo, etcétera, 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 etcétera. Sí, ya, ya no nada más es por la parte biológica. ¿Ok? Tolendo tolens, o sea, negando niego. Tolendo ponens es que es una cosa u otra. O paso o repruebo. No pasé, por lo tanto, ¿qué me ocurrió? Reprobé. Bueno, paso o repruebo. No pasé, por lo tanto, reprobé. ¿Están de acuerdo? El tolendo ponens se refiere a situaciones en las cuales una cosa se niega con la otra. O sea, por ejemplo, llegas a tu casa y le dices a tu mamá, no conseguí empleo. Y tu mamá te dice, ¿tienes dinero para esto? ¿Cuál debería de ser el razonamiento válido? No tengo dinero porque no tengo empleo. Exacto. O sea, al final de cuentas, como no tuviste empleo, por lo tanto no tienes dinero, ¿no? Sí, o sea, es un razonamiento. Bueno, que ese razonamiento sería más un tolendo tolens, porque negando niegas, o sea, no conseguiste empleo y por lo tanto no tienes dinero. Aquí no, en el tolendo ponens se refiere a que tiene dos opciones y que si una la niegas, por lo tanto tiene que ser la otra. O sea, eh, por ejemplo, no está haciendo frío, por lo tanto, más bien no está haciendo calor, porque es cierto, salí hace un ratito a la calle. No está haciendo calor, por lo tanto, ¿qué tendría que estar haciendo? Frío. Frío.
Frío, fresco, frío, ¿estamos de acuerdo? O sea, tienes en Toledo Ponens, tienes dos opciones y niegas una, ¿sí? Niegas una, por lo tanto, en el Toledo Ponens, si las condiciones están para que si una no se cumple la otra. De hecho, les digo, ahorita estaba viendo. Entonces sería, no tengo trabajo, por lo tanto soy pobre Ajá, y sí se puede desempleado. hacer, se puede hacer. ¿Eh? ¿Es Sí, demasiado triste? ¿no? Pues sí, Es pero ese triste es y el razonamiento. desempleado. Si eres desempleado, por lo tanto no tienes, no puedes ir, por ejemplo, ahorita, ¿no? Quiero ir a ver a la América o pago mis deudas. Entonces, no voy a ir a ver a la América, por lo tanto, ¿qué va a suceder? ¿O qué debería de suceder? Pagué las deudas. Pago mis Pagar deudas. las deudas. Que ganó Sí, 2-0, ¿verdad? Por cierto. sí, o sea, este es un... Aunque el prefiero Toledo ir a ver a Ponce, mi poderosísima Águilas, ¿verdad? Obviamente. sí, no voy a ir, iban a ir todos mis hermanos, pero no acabo de... Tuve gastos muy Uy, fuertes, entonces no puedo. Punto. endeudado, pero en el estadio. Sí, así es. ¿Verdad? No, pues no puedo. Pero bueno, entonces en Tonendo pónense eso, son dos opciones. Niegas una, por lo tanto tiene que ser la otra. No hay más. ¿Sale? Es como ahorita que estaba viendo un video de esos de Gando Filmo, de que dicen, por qué muchos artistas se fueron a la industria de cine para adultos, ¿no? Y en casi todos es porque tenían deudas. Solamente uno o dos casos fue porque les gustó. Sí, digo, pero en la mayoría dijeron, si no tengo empleo, por lo tanto me voy al cine para adultos. No tuvieron empleo, más bien, ¿tengo empleo o me voy a eso? No tuvieron empleo, por lo tanto se fueron al cine para adultos. Ok. El siguiente era el negando afirmo, que es lo que les he dicho. La doble negación es cuando dice, no ocurre que Ana no es estudiante, por lo tanto Ana es una estudiante. Cuando se niega dos veces, o sea, la doble negación, lo que te hace es te regresa el valor original. Decíamos, no estoy feo, por lo tanto estoy guapo. ¿Sí? O sea, feo significa que no estás guapo. Entonces dices, no feo, pues significa que estás guapo. No estoy gordo, por lo tanto estoy delgado. Sí. O sea, gordo significa lo contrario de delgado, ¿no? Entonces, si dices no gordo, pues significa delgado. ¿Sí me explico? O sea, estás negando dos veces. Entonces, siempre que negas una cantidad par, o sea, si negas 4 veces, 8 veces, 10 veces, entonces te debería de regresar el valor original de la proposición. ¿Sí? No entendí. Sí, o sea, a lo que se refiere es de que si niegas dos veces un valor, por ejemplo, P significa soy guapo, ¿sale? Si lo niego una vez, significa no soy guapo, lo que significaría que soy feo. Pero si luego digo después no soy feo, ¿qué significa? Que está más o menos. Que soy guapo, lo estamos poniendo en blanco y negro. No, 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 no está aquí el blanco y negro. Ah, ya entendí. Sí, o Bueno, sea, no. aquí estamos A en ver, binario. no estoy guapo. No, a ver, no estoy guapo, pero no estoy feo, entonces significa que sí está guapo. Sí, está guapo. Sí, o sea, en lógica lo que se refiere es que si tú aplicas dos veces la misma operación de negación, o sea, recordemos que en lógica tenemos dos posibles valores. Los posibles valores de lógica es falso y verdadero, nada más, o sea, es binario. Sí, no hay como dice ahorita, que dice, ¿estás guapo o más o menos o feo? No, 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 es guapo o feo, ya, es binario, ¿ok? O sea, pensemos en binario. En binario significa de que cuando tienes un 0, al negarlo te da un 1. ¿Y qué pasa si ese 1 lo vuelves a negar? ¿Qué te va a dar? Pues el 0. Exacto. Si era verdadero, al negarlo te da falso. Si lo vuelves a negar, ¿qué te va a dar? Era verdadero, al negarlo te da falso. Y si lo vuelves a negar, ¿qué te daría? Verdadero. Ajá. A ver, ¿nunca les ha pasado el de que
A ver, por ejemplo, el clásico, voy a un lugar y y me ofrecen de comer y les digo que no. Pero luego después me doy cuenta que ya no traigo dinero y luego regreso y les digo que siempre sí. O sea, en realidad estás haciendo doble negación. ¿Por qué es doble negación? Porque es una Porque doble. dijo que no y luego dijo que no tenía dinero. Exacto, dos veces. La primera cuando les dije que no quería su comida. Pero la segunda vez que me di cuenta que no tenía para comprar otra, entonces negué otra vez y por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Por regresar a que me den de comer, ¿no? ¿Nunca les ha pasado eso? De que tienen que regresar a donde dijeron la primera vez que no. Sí, Sí, cómo no. sí, ¿verdad? El con el novio de que, no, pues no me Y así gusta, le dije al está muy tóxico. feo. No, Le dices que no y sí me han contado de casos así, ¿no? La muchacha primero le dice que no y luego después a ella le dicen que no y entonces dice, ay, pero no puedo estar sola y entonces, ¿qué hace? Pues regresa con el primero, ¿no? sí, sí pasa. Y pasa. Entonces eso quiere decir que es una doble negación. O sea, primero te digo que no y luego te vuelvo a decir que no a no, por lo tanto es un sí. Qué horror, ¿verdad? Pero a ver, de todo esto, a ver, lo que quiero es que conecten con esta parte. Todo esto son modos de razonar, ¿sí? Raciocinio. Recordemos que nosotros vamos a trabajar con máquinas. Entonces las máquinas trabajan en automático. Entonces las máquinas empiezan a razonar así. Si esto con esto, por lo tanto esto. Les decía un caso así, creo que no sé, ya les he contado creo que varias veces este ejemplo. Va un muchacho que era que se llama Hasdai Sadi, algo así, tiene un nombre bíblico, tipo Génesis. Entonces, pero así, más árabe. Pero se llama Pacheco, se apellida Pacheco Hernández, algo así, ya muy mexicano. Entonces, en Heathrow, en el aeropuerto en Inglaterra, en Londres, cuando pasa por ahí, porque venía de un congreso, cuando pasa por el aeropuerto y pasa por la aduana, ya venía para México, pero cuando venía de regreso, el sistema, por un esquema de lógica, un modo, dice, a ver, se llama Hasdai. Hasdai es nombre árabe o judío. Y que lo agarra la policía. Lo llevaron a la policía y lo llevaron ahí a que realmente le dijo, pero yo soy mexicano, me encantan las tunas, el mole, el chile, etcétera. Y tuvieron que llamar a la embajada mexicana en Londres para confirmar que el pasaporte sí era de eso y si era mexicano de nacimiento. O sea que el hecho de que tuviera esos nombres, pues no significaba que fuera terrorista, ¿no? Entonces, ¿qué falló? Pues falló la lógica del sistema, ¿estamos de acuerdo? La lógica del sistema es o sea, a veces hacen eso, ¿no? Los sistemas, recordemos que los programamos para que sean generales, es una lógica matemática. Entonces, puede fallar, obvio que puede fallar, pero ahí falló por otro tipo de cosas, ¿no? De repente tendemos mucho y eso pasa bastante. Por ejemplo, me pasa mucho en Latinoamérica, sobre todo en Sudamérica, que le ponemos nombres a nuestros hijos, nombres ingleses, o sea, se llama Brian, se llama Nancy o cosas así, y de repente los sistemas dicen, oye, pero este es un nombre, no sé, es un nombre alemán o este es un nombre, y lo empiezan a relacionar con otras cosas, ¿no? Entonces, lo que haces en inteligencia artificial muchas veces es programas esas reglas de razonamiento. Entonces la máquina sí, así hace, o sea, dice 0 con 1, esto, 0 con 1, C1, 0 con 0, 0. Y ya, o sea, no se pone a pensar de que, ay, es que es esto, esto, el otro, no. Es simplemente números para la computadora. P y Q son números. O sea, aunque sean una expresión, o sea, por ejemplo, P Juan es cocinero, Q es Pedro es policía. Juan es cocinero, lo checa contra la base de conocimiento. Si está, entonces lo considera como un 1. Pedro es policía, va a la base de conocimientos y lo checa, y si no está, lo considera como un 0. ¿Vale? Así es como trabajan. Como trabajan es así. Si está en tus conocimientos, entonces es un 1. Si no está en tus conocimientos, entonces es un 0.
Y lo que se hace después son tablas de verdad. Tablas de verdad de las primeras proposiciones que vimos. Se usan un and, se usan un or, se usan una conjunción, una disyunción, etcétera. ¿Sale? Adjunción o conjunción, lo habíamos visto al principio. Juntar dos cosas. Juan es cocinero y Pedro es policía. A ver, ¿alguien me puede dar un ejemplo de una conjunción? ¿Una adjunción o conjunción? Empiezo de rápido. Tienen que entregar las prácticas y tienen que haber hecho el examen. Esa es una conjunción. Dos cosas que se tienen que, por ejemplo, las tareas y el examen se tienen que conjuntar para que ustedes puedan pasar la unidad. ¿Sí? Dos cosas que se tienen que juntar para lograr un objetivo. A ver. Díganme. Una conjunción. Puede ser. Carmen es mi hermana y Joel es mi primo. También. Sí, tú puedes decir, mis parientes que llegaron son Carmen, que es mi hermana, y Jaime. O sea, porque estás juntando dos cosas que van hacia un objetivo. Pongamos una conjunción. ¿Qué pasa? Queremos ir a México, pero dices, a ver, ¿en qué fechas? En la fecha que pueda mi hijo, que ya terminó, que pueda mi hija y que podamos mi esposa y yo. Es una conjunción, porque se tienen que juntar las tres cosas para que sea cierto. ¿Están de acuerdo? O sea, para salir los cuatro, tenemos los cuatro que tener disponible para una cierta fecha. No puede ser que uno sí tenga y los otros no, ya nos ha pasado y es horrible. Sí, es horrible porque me tocó una vez con mi hijo que tenía una ¿cómo se llama? Tenía un examen y todos queríamos salir de viaje, entonces se tuvo que llevar su laptop y tuvo que hacer el examen allá, ¿no? Entonces, bueno, fue horrible. Simplificación, pues básicamente es lo mismo, o sea, no, ¿qué haces? Tengo una manzana y tengo una pera, lo puedes simplificar en dos partes, lo puedes separar. En donde tienes que asumir como es una conjunción que los dos deben de ser ciertos para que toda la expresión sea cierta. Pero si uno de los dos no es cierto, por lo tanto toda la expresión es falsa. O sea, en el caso de los parientes que me dijeron ahorita, significaría que si por ejemplo ella no es tu hermana, por lo tanto el otro tampoco es tu primo. O simplemente puede ser que sea tu primo, pero el chiste es que ya todo se convierte en una mentira, se convierte en algo falso. O sea, el problema con las conjunciones es que las dos cosas tienen que ser ciertas. Si una de las dos no es cierta o las dos no son ciertas, por lo tanto todo no es cierto. ¿Vale? Ese es el problema de la conjunción. La adición, he comprado manzanas o he comprado peras. La ventaja de la adición es que puede ser una o puede ser la otra. ¿Sí? O sea, por ejemplo, ¿qué puedo decir? O desayuné a las 10 o desayuné a las 11. Punto. Uno de los dos, con que uno de los dos sea cierto, todo es cierto. Puede ser que haya comido dos veces, ¿no? Así me pasó una vez en un viaje con mis abuelos. Desayunamos a las 6 de la mañana y desayunamos de nuevo a las 10 de la mañana, ¿no? Bueno, comimos mucho. Pero en la ley de la adición lo que vas haciendo es agregando cosas. Recordemos que la O también funciona en conjuntos como una unión. ¿Se acuerdan para qué nos servía la unión? ¿Cómo era la unión en Facebook? Que eso creo que la mayoría lo entendieron. Espero que le hayan entendido. Mis amigos. Ajá, tus amigos, y cuando unes algo, cuando compartes, ¿qué es lo que estás haciendo? Uniendo a mis amigos. Unión, O sea, sí. Estás agregando, estás sumando, ¿estás de acuerdo? Sí, sí. O sea, cuando le pones compartir, ¿cuál es tu idea de compartir? Pues que lo vean tanto mis amigos como los de la persona a los que compartí. Que sean más los que los puedan ver, ¿están de acuerdo? Sí, O sea, más, o sea, hago hincapié en la palabra más porque es la adición, ¿no? La adición que es la suma que es al final de cuentas.
Suma. Es agregar, sí, es suma. O sea, es decir, sumas tus contactos más los del otro, ¿no? Cuando comparten lo de desaparecidos, ¿qué es lo que intentamos hacer? Hacer que entre todos la busquen o la encuentren. Hacer más, ¿no? Sí, O sea, que llegue a más personas, que más personas la vea y de casualidad a alguien que va en la calle de algo y de repente diga, ay, mira, están golpeando o están agarrando al niño que salió en el Facebook de esto. Eso es lo que estás haciendo una adición. Cuando estamos en las campañas políticas, que fue en 2021 y 2018, cuando comparten propaganda del gobierno o propaganda contra el gobierno, ¿qué es lo que intentamos hacer? Que haya más votos, ¿no? De un lado o de otro, ¿están de acuerdo? Sí. Sí, la idea es sumar más y más. Y eso se hace con un o, que sean tus contactos o los contactos del otro. El silogismo hipotético. Si la bola golpea la bola blanca se mueve. Si la bola blanca golpea la bola negra se mueve. Por lo tanto, si la bola roja golpea la bola negra se mueve. ¿Se acuerdan de conjuntos, relaciones? ¿Se acuerdan de la transitividad? ¿Sí se acuerdan o no? De lo transitivo. la verdad no muy bien. ¿No se acuerdan de que Juan es amigo de Lupita y Lupita es amigo de Ah, Ernesto? sí. Así sí me acuerdo. Era cuando tú tienes un amigo y ese amigo es de, o sea, A es amigo de B y B es amigo de C, por lo tanto C probablemente es amigo de A. Exacto. Eso se le llama un silogismo hipotético. ¿Sí? Un silogismo hipotético consiste en que tú relacionas tres elementos. Relacionas el primero con el segundo con el tercero y por lo tanto el primero con el tercero. ¿Sí? Y si se fijan, funciona para muchas cosas o no, nada más para los amigos en Facebook. ¿Para qué más funciona? A ver, imaginemos, compañeros, imaginemos que somos gente pobre, lo cual es cierto. Entonces, bueno, no, yo no me considero pobre, pero bueno, ese es otro rollo. El chiste está de que de que cuando ustedes, o sea, por ejemplo, imagínense, quieren ir a Villahermosa, Tabasco. Una pregunta, ¿cómo le harías para llegar a Villahermosa, Tabasco? Tabasco. ¿Cómo le harías? ¿En autobús? ¿Cómo? En autobús, te Avión. vas en autobús, no en autobús. Ah, Dije que éramos pobres. Dije, Nancy, perdón, sí. es la Bicicleta. Caminando. somos, bueno, digo, Caminando tienes, porque somos no, si tienes pobres. lana para el avión, pues sí, no, pero para el pópulo, para la gente Ah, común y corriente, pues no. el Entonces, ¿cómo ride. le harías? ¿Cómo le harías? O peor, Pues, imagínate que no nada más quieres ir a Villahermosa, que te encanta como a mí la arqueología, a mí me encanta la arqueología, y quiero llegar a Palenque, porque de hecho yo hice eso. Así bueno, cuando era soltero y andaba de mochila al hombro, quería llegar a Palenque. ¿Cómo le hice? ¿Cómo creen que le hice? hace escala. Claro, por una pregunta, hay un camión, o sea, voy aquí a la central de autobuses Potosina y hay un camión que diga Palenque. No, Entonces, ¿qué es lo que hago? llegar a un lado y de ese lado irse a otro lado. Primero, de aquí salí a las 3 de la tarde, llegué a las 8:30, algo así, a Ciudad de México, Central del Norte. Salía un autobús que salía de Central del Norte, México, Ciudad de México, salía para Villahermosa, que salía a las 10. Y luego de allá llegué como a las 6 de la mañana a Villahermosa. Y a las 7 salía un autobús a Palenque. Entonces, de aquí llegué a Ciudad de México. De Ciudad de México llegué a Villahermosa. Y de Villahermosa llegué a Palenque. Palenque llegué como a las 10, algo así. Sin desayunar también, porque ya no me alcanzó. Pero bueno, regresando. Es un silogismo hipotético. ¿Por qué es un silogismo hipotético? Porque de uno llegó al otro, y del otro llegó al otro, y del otro llegó al otro. ¿Estamos de acuerdo?
¿Sí, compañeros? ¿Saben que el aprendizaje Sí. también a veces es un silogismo? ¿Por O qué? sea, se los voy a explicar por qué. Imaginemos que yo les explico algo, pero yo se lo explico a Oliver y entonces Oliver me entiende, pero luego después Génesis, no, Oliver se lo explica a Génesis. Entonces, es un silogismo, o sea, yo se lo expliqué a Oliver y Oliver se lo explica a Génesis. Muchas veces parte de los errores que se generan es por ese silogismo, porque yo se lo explico a uno de una manera y el otro ya no lo explica de la misma manera. Entonces ya no llegó el mensaje tal cual, es un problema en la comunicación. Pero suponiendo que sí, y pasa mucho con ustedes, o sea, yo te explico a ti y tú se lo explicas a tu compañero y luego tu compañero se lo explica al otro compañero. ¿Sí? Entonces eso es un silogismo hipotético. ¿Sale? Que si lo vemos en sentido de relaciones, es es una transitividad. ¿Sale? ¿Sí, compañeros? Es Sí. una transitividad. Ok. Entonces, ok, regresamos. Es como el caso, o sea, por ejemplo, bueno, no, pero ya eso después lo dice. Silogismo disyuntivo. Ser el mejor o ser un fracasado. No eres el mejor, por lo tanto eres un fracasado. Que regresamos a lo que llamábamos el poniendo opponents, ¿no? Que si no eres una cosa, eres la otra. ¿Pasaste o reprobaste? No reprobé, por lo tanto, ¿qué tuvo que haber sido? Pasé. Pasaste. Sí. Entonces, en esa lógica, en el silogismo disyuntivo, imagínate que termina el semestre, que ya es el 8 de diciembre, y ven a Génesis con su cara feliz. ¿Qué es lo que asumen? No viene triste, por lo tanto viene feliz. Entonces, ¿qué podemos Ujú. asumir? Que pasó todas Que tus pasé. materias, ¿no? Pasaste todas tus materias con muy buenas calificaciones. Quiera Dios, quiera Dios. ¿Verdad? Bueno, pero para eso tiene que ser. Ahora, la simplificación disyuntiva. Dice, tienes un helado de fresa o un helado de vainilla. Si tomas un helado de fresa, entonces vomitas, que te hace daño. Si tomas un helado de vainilla, entonces vomitas. Por lo tanto, entonces, pase lo que pase, vas a vomitar. ¿Sí? O sea, este, o sea. Pongamos un caso. Cuando yo era muy joven, tendría unos 14 años, 15 años. Bueno, siempre me han encantado dos cosas, ¿no? O sea, siempre me ha encantado la historia y siempre me han encantado las matemáticas. Siempre son dos cosas que siempre me han encantado. Entonces yo tenía esas dos opciones. O sea, cuando tenía 15 años y el orientador vocacional y aparte un prefecto, yo vengo del IT. Cuando era un prefecto, el prefecto me dijo, no, es que hay unas máquinas que se llaman computadoras. Era raro, estamos hablando de 1982. Entonces en el 82 me dice mi orientador, es que hay una carrera que abrieron hace 2 años en el TEC que se llama Ingeniero en Sistemas. ¡Wow! Entonces yo tenía dos opciones, una, ser ingeniero o ser historiador o arqueólogo. O sea, orientarme a una de las dos. Yo creo que en cualquiera de las dos, si hubieras, bueno, estudié ingeniería en sistemas y soy doctor, entonces, si hubiera sido arqueólogo, también sería doctor, o sea, también me hubiera dedicado a... En cualquiera de las dos hubiera terminado un doctorado, lo más seguro, según yo. Entonces, si la simplificación disyuntiva significa que me hubiera ido por una opción o me hubiera ido por la otra opción, en cualquiera de las dos sería doctor y en lo más seguro que en cualquiera de las dos sería docente. ¿Me explico? Trabajaría quizás en otra escuela, eso sin duda, pero hubiera sido docente como docente de matemáticas, hubiera sido docente como docente de historia. O sea, eso se le llama una simplificación disyuntiva. Una simplificación disyuntiva es cuando tienes dos opciones, pero al final de cuentas el resultado es el mismo. ¿Alguien me puede decir un ejemplo de una simplificación disyuntiva?
A ver, denme un ejemplo. Por ejemplo, que yo iba a estudiar ingeniería industrial o Ajá. ingeniería sistemas, pero como quiera iba a ser ingeniería. O sea, no tenía nada que ver con todas las demás carreras. Sí, también es disyuntiva, o sea, te decías quería ser industrial o quería ser sistemas, pero las dos son ingenierías. Entonces, al final de cuentas, en las dos vas a llevar cálculo, en las dos vas a llevar métodos numéricos, bueno, no, en las dos vas a llevar estadística, en las dos, o sea, no importa cuál de las dos opciones tomes, al final el resultado es el mismo. Entonces se puede simplificar. O sea, y es curioso, ¿no? Porque en los dos casos hubiera sido docente, por ejemplo, les digo, o sea, hubiera terminado como investigador o docente en cualquiera de los dos casos. Me hubiera ido por uno, me hubiera ido por el otro. ¿Alguien más? Otro ejemplo de una simplificación disyuntiva. Sí, o sea que lleva el mismo resultado, ¿eh? ¿Cómo? Tiene que llevar el mismo resultado. Sí, tienes que llegar al mismo resultado. Por Por eso se ejemplo, simplifican. alguien que se meta al Covach 26 o al Covach 28, pues va a salir como, o sea, con la prepa terminada. No importa en Exacto, cuál eso es estudie. muy buen ejemplo. Muy buen ejemplo, porque no importa. Mi caso, yo quería entrar en el Cebetis, pero no entré al Cebetis, entré a la universidad, que había prepa de la universidad. Entonces terminé igual que mis amigos, o sea, los dos entramos al tecnológico. Claro, yo entré un año antes porque la prepa era más corta, pero los dos entramos al tecnológico. O sea, el resultado fue el mismo. ¿Sí? Tú vas y encuentras dos muchachas y dices, lo que me importa es bailar con Juanita y con Lupita, o con María y con Juanita. Lo que me importa es bailar, entonces, ya sea que invite a una o invite a la otra, pues de todas maneras, si cualquiera de las dos me dice que sí, de todas maneras bailo. No me interesa que una esté bonita, que la otra esté feíta, gordita, o lo que sea, ¿no? Digo, da igual, pero lo que te importa es bailar, ¿no? Digo, de repente sí te da o sea, por ejemplo, me tocó una que no era, estaba bonita la muchacha, pero era muy chaparrita. Y pues yo no estoy tan bajito, ¿no? Casi soy unos 79, entonces, así como que, ay, pues ya que, pero bueno, al final de cuentas baile, que el resultado es el mismo. Entonces, simplificar aquí se le llama de que al final lo que importa es todo esto lo quitas y nada más dejas el resultado, ¿sí? Dejas el puro resultado, porque al final, como dicen y muy correctamente, a mí no me importa en qué cobacho, en qué CBT estudiaste. Lo que me importa es que tienes eres un bachiller, ¿sale? Un bachiller y no me importa de dónde vienes. Da igual. Ley conmutativa, P y Q equivale a Q y P. P o Q equivale a Q o P. Da lo mismo, ¿sale? O sea, a ver, díganme una expresión que sea conmutativa que dé lo mismo en qué orden se haga. Por ejemplo, las prácticas, si el examen es conmutativo, no importa el orden que lo entreguen, el chiste es que lo entreguen. Sí, ¿no? Sí, pues No, muchos de ustedes me entregan después las prácticas del Así examen soy. y algunos de ustedes entregan antes las prácticas. Entonces, en mi caso, yo no me pongo así sangrón y digo, bueno, con que lo entreguen ya, ¿va? Es conmutativo. O sea, puede ser primero las prácticas, luego el examen. O puede ser primero el examen y luego las prácticas. Sí, se puede decir ¿Sale? así como el orden de cómo de los factores no afecta el producto. Exacto. Ahora, una pregunta. Por ejemplo, enamorarse también es conmutativo. Primero me enamoro y luego me caso, o primero me caso y luego me enamoro. Pues se trata de que no, Doc. Según yo, ¿verdad? O que tengas primero hijos y luego te enamoras, o primero te enamoras y luego tengas hijos. Pues igual, esperamos que no. Esperemos que no. Exacto, que no sea conmutativo, ¿no? Puede ser, ¿eh? O sea, hay gente que pasa mucho con la carrera. Con la carrera también a veces sucede eso, ¿no? Tengo vocación y estudio una carrera. O tengo una carrera y luego después me sale la vocación. Suele pasar, ¿eh? Yo tengo alumnos que no les gustaba mucho sistemas, que así como que, ay, programar y eso, pues no. Pero luego salieron y algunos aprendieron a programar ya saliendo y ya como que le agarraron el gusto cuando salieron.
lo cual sinceramente no lo recomiendo, ¿eh? Sí. O sea, en ese sentido puede ser conmutativo. Es decir, primero estudio la carrera y luego le agarro vocación. En mi caso no, primero yo tenía vocación, realmente yo quería ser un ingeniero en sistemas y luego ya después estudié y no al revés. O sea, no al revés, es primero estudio y luego a ver si le agarro cariño, ¿no? Las leyes de De Morgan le llaman. Las leyes de De Morgan dicen que si tú tienes esta expresión, es equivalente a esta expresión de abajo. Y si tienes esto de acá arriba, es equivalente a esto de acá abajo. ¿Sí? Y es interesante porque esas leyes te permiten muchas veces cambiar un esquema de uno a otro. O sea, como son intercambiables, uno equivale al otro. Entonces, ¿cómo se llama? A veces te conviene más como está abajo o a veces te conviene más como está arriba. Obviamente arriba es más simplificado, porque arriba es un solo operador, el operador de conjunción y el operador de disyunción, y abajo son 1, 2, 3, 4, es decir, operadores 1, 1, y abajo es 1, 2, 3, 4, porque los otros son reposiciones, lo mismo abajo. Entonces muchas veces se usa para simplificar, ¿sí? O sea, diría alguien, es parecido al concepto de Tetrix. Tetrix, ¿qué es lo que haces? Acomodas las figuras de tal manera que se junte una línea y ya cuando está la línea como tú quieres se elimina, ¿no? O sea, vas. Entonces aquí es lo mismo. Muchas veces acomodan los términos para que te den así como está abajo, para que ya estando como esté abajo se convierta en lo que está arriba, lo cual es obviamente más simplificado. ¿Sale? Lo que aquí buscamos es que sigan una secuencia lógica y que aparte lo puedas demostrar por matemáticas. Dilema constructivo. Si Juan se va a Alaska, se congelará en invierno. Si va a Miami, se asará en verano. Juan se va a Alaska o a Miami, por lo tanto, o se va a congelar o se va a asar. Suena medio raro eso, pero bueno. ¿Sí? Lo que te dice es que tienes arriba P implica Q y R implica S. Y como P y R están relacionados, por lo tanto, o se va a dar uno o se va a dar el otro. ¿Sí? O sea, por ejemplo, ustedes están estudiando para ganarse la vida con lo que estudien, ¿sí? O sea, no es para que sean más inteligentes, más bonitos, no. Entonces dices, puede ser que me gane la vida con lo que estudio, o puede ser que me gane la vida bueno, no, eso sería el anterior. Aquí tienes dos antecedentes, dos consecuentes, y sabes que va a ocurrir uno o va a ocurrir el otro. Entonces, aquí a lo que se refiere es que P sería, por ejemplo, si aprendes mucho, entonces Q, vas a vivir de tu carrera. R, no aprendiste mucho o no aprendiste lo que debías, por lo tanto vas a vivir de otra cosa. Entonces, una de dos, o vas a vivir de de ingeniero en sistemas, o vas a vivir de vendedor, por ejemplo, hay gente que les digo, cambiaron completamente de ramo, ¿no? Ahorita son expertos en envío de paquetes, cosas por el estilo, ¿no? Algunos, les digo, una amiga se dedicó a vender ropa y le va súper bien, otros tienen tiendas de celulares, no hacen sistemas, ¿eh? O sea, entonces en un dilema constructivo, te dices que tienes dos antecedentes diferentes y tienes dos consecuentes diferentes. Por lo tanto, esto de aquí, lo que te va a hacer la inferencia es que una de dos, o llegas a un caso o llegas al otro. Como mi caso, ¿no? O sea, de que o sea, por ejemplo, dices, si soy casado, pues voy a tener mis hijos, mi familia. Si no me caso, entonces lo más seguro es que tenga perritos o tenga un gato, cosas así. Por lo tanto, podemos inferir que una de dos, o vas a tener una familia así, tus fotos en Facebook con tus hijos y tu esposa, o vas a tener tu foto, de esta de Facebook como una exalumna que es investigadora a nivel nacional, es muy buena, pero ella no está casada, tiene su novio y todo, pero ella muestra en todas sus fotos a sus gatitos, ¿no? Y sus gatos tienen nombres científicos.
Entonces, en el dilema constructivo tienes dos antecedentes, dos consecuentes. Entonces, se espera que uno de los dos es el que vas a conseguir. ¿Ok? ¿Hasta aquí, compañeros, alguna duda?